¿Quién dice la gente que soy yo? La pregunta que Jesús hace a los discípulos. Y tanto en esa época como hoy tenemos diferentes respuestas que no son Jesús. Hoy se dirá que es un maestro espiritual, que es un ente, que es un ser iluminado, o que no es nada, que es una invención. Pero la pregunta importante es la que le hace Jesús a los apóstoles. Se la hace en plural, pero también nos la hace a nosotros en singular. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué le dices tú a la gente que soy yo? En otras palabras, ¿hablamos de Jesús? ¿Hablamos de Jesús? Pues estamos como esta gente de la primera lectura del libro de los Números. Nos quejamos contra Jesús, renegamos de Jesús. Lo ponemos igual que Satanás, lo ponemos igual que una persona, lo ponemos igual que una piedra. ¿Qué decimos de Jesús o no decimos nada de Jesús? Y esa es la pregunta fundamental y esa es la labor fundamental. Porque muchos hablan de cosas muy sociales, pero no hablan de Jesús. Muchos hablan de que en una comunidad religiosa o en un grupo de oración, el grupo, la comunidad. Y Jesús no aparece en los labios de ninguno de ellos, ni del grupo ni de la comunidad. Hablamos de Jesús, le decimos a alguien de Jesús. Es área de todo bautizado hablar de Jesús. O nos da miedo, o nos da vergüenza, o qué. Y la palabra nos está enseñando eso. ¿Qué tanto hablamos de Jesús? ¿Qué tanto digo yo quién es Jesús a los demás? Porque si lo digo y lo creo a mí mismo, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Señor, el pan de vida, el Santo de los santos, el Rey de reyes, el que padeció, murió, resucitó. Si eso yo lo sé y si eso yo lo digo para mí, lo tengo que decir para los demás. El poder de Jesús, la gracia de Jesús. Pero es que si hablo de Jesús me va a ir mal. Pues ahí tenemos a los apóstoles, a San Pablo, a San Pedro, que hablaron de Jesús y el martirio, y hoy tenemos tantas personas que tienen el martirio porque hablan de Jesús. En estos días, en uno de estos países musulmanes, le dicen a un sacerdote: tiene que cerrar la iglesia, ya no puede dar más misa. No, yo no puedo dejar de hablar de Jesús. La gente necesita la Eucaristía, la gente necesita la palabra de Dios. Y por decir eso lo mataron. Si se hubiera quedado callado, cierra su iglesia, tiene la vida y ya. ¿Hablamos de Jesús o no hablamos de Jesús para no perder amigos? ¿O no hablamos de Jesús para que nos toleren? No hablamos de Jesús para que nos inviten a tal y tal lugar. Y la pregunta es decisiva y es definitiva. No solamente es creer en Jesús, no solamente es saber quién es Jesús, sino proclamarlo, anunciarlo. Cuando se celebró en el año 431 el concilio de Éfeso, que se proclamó a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, la llena de Dios, la Theotokos, y ya luego se construyó la Basílica de Santa María la Mayor, que es lo que celebramos hoy. Esa primera iglesia en Occidente consagrada a la Santísima Virgen María,
y en cada lugar la Virgen María va a hablar de Jesús y nos va a decir lo mismo que dice en el Evangelio: hagan lo que Él les diga. Y durante todas las apariciones y durante todos los momentos marianos, la Virgen nos ha recordado: conviértanse en Jesús, aléjense de Satanás, dejen el pecado, vivan la Eucaristía. Los santos son santos porque hablaron de Jesús. El cura de Ars tenía el montón de gente, la cantidad de gente en el confesionario, porque predicaba primero y mostraba a Jesús y lloraba predicando a Jesús, y por eso se santificó, sí, en el confesionario, pero porque proclamó y habló de Jesús. ¿A quién fue la última persona que usted le habló de Jesús? Hay que hacerlo todos los días, hay que hacerlo de muchas maneras, hay que hacerlo. Tenemos la gracia, tenemos el Espíritu, tenemos todos los dones, nos alimentamos con la Eucaristía para hablar de Jesús, tenemos la intercesión de María Santísima. Hagámoslo y glorifiquémoslo hoy y siempre. Amén.